Javier es profesor universitario y sociólogo y autor de varios libros que en el anterior programa, para llamarlo así, del abogado del diablo, pues ya hicimos una presentación al inicio de la cantidad de libros que don Javier ha escrito y ha publicado. Bueno, pues hola de nuevo, bienvenido, Javier. Muchas gracias por recibirme de nuevo en tu casa. Bueno, pues un lujo tenerte aquí. Y si antes, si en el programa anterior venías a presentarnos tu libro y tal vez tocábamos aspectos más de carácter histórico e inclusive de filosofía política, hoy venimos a hablar de aspectos más sociológicos, porque venimos a hablar de miedo y de control social. De miedo y de control social. Entonces, para abordar este tema, me interesaría preguntarte, en primer lugar, hoy en día, ¿cómo podríamos definir a la sociedad hoy en día? ¿Cómo ves tú a la sociedad hoy en día? Bueno, hoy claramente la sociedad ha sido definida de muchas formas, ¿no? Como sociedad de masas, también ha sido definida como sociedad líquida por Bauman. Es la sociedad también del espectáculo, ha sido llamada así. Bueno, muchos autores se ha llamado la sociedad neotribal. Y todo esto, en el fondo, lo que nos quiere decir los estudiosos de este tema es que ha habido una transformación en la sociedad de tal forma que es prácticamente hoy un sujeto, esta sociedad de masas, propio para poder realizar lo que llamaríamos ingeniería social o formas de control social. Las formas de control social, evidentemente, son muy complejas, hay muchísimas estrategias de control social, pero lo más esencial es que pueda haber un control social que llamamos vertical, esto es desde un foco de influencia, de poder, sea una estructura, sea comunicativa, sea una élite de poder, lo que queramos, hacia la sociedad. Y esto clásicamente ya se había estudiado, pero también hay lo que llamamos un control social horizontal, que es el que la propia sociedad se realiza sobre sí misma. Esto es, los individuos de una sociedad de masas son los controladores de ellos mismos. Y esto claro, nos llevaría pues, a intentar definir lo que es la esencia de la sociedad de masas y la esencia de lo que es el individualismo moderno. Sí, por lo tanto, ya que has planteado, ¿verdad?, este paisaje sobre el que tenemos que avanzar, ¿qué podríamos entender, por lo tanto, por sociedad de masas? ¿Cuáles serían los elementos que pueden identificar a la sociedad de masas? Sí, perdón. ¿Qué características? Sí, a ver, la sociedad de masas la solemos tener en nuestro imaginario como todo un conjunto de gente, como en la película de Metrópoli, donde gente va desfilando, o como una especie de zombies que no interaccionan entre ellos, sino que están estimulados por la búsqueda de comer. Esta era la visión clásica de la masa, pero hoy en día la masa se considera de otra forma muy importante, que es una composición de individualismo, individuos que, aunque estén acompañados físicamente, y muchas veces hablamos de lo que es una happy money, que es la gran manifestación de gente que va de compra de rebajas y todos van en masa, pero aunque haya este contacto, digamos, incluso físico, en el fondo cada individuo vive una especie de aislamiento, una especie de soledad. Esta soledad se debe entender en el sentido de que el hombre ha entrado en una fase de desarraigo. El hombre individualizado es un hombre desarraigado. ¿De qué? Está desarraigado de su historia, está desarraigado, es un hombre ahistórico, está desarraigado de su patria, de su suelo, de su nación, es un hombre apátrida, nunca mejor dicho, es un hombre globalizado. El hombre está desarraigado de su familia, la familia ya no es una estructura estable, que configura la quinta esencia incluso de su propia vida y de su propia existencia, sino que la familia es, digamos, un juego de composición de piezas donde la gente se separa, se junta, se divorcia, se vuelve a juntar, se vuelve a separar. Esto es esa idea de modernidad líquida o sociedad líquida, donde
ya no hay nada que parezca que es estable, ¿no? Entonces, la soledad también se produce cuando entre los hombres ya no hay posibilidad podríamos decir, de comunión a través del lenguaje. Esto es muy importante porque las sociedades de masas han transformado lo que es el lenguaje con respecto a lo que es la comunicación. Por eso los medios de comunicación son tan importantes en la sociedad de masas. Me explico. Bueno, una sociedad en la cual el lenguaje significa que yo puedo expresar lo que he pensado, pues me lleva a un tipo de relación con los demás que es una relación de comunión intelectual. Tenemos que desarrollar diálogo, tenemos que desarrollar pensamiento, tenemos que entendernos, tenemos que tener una base real a la cual se refiere el lenguaje se refiere a la realidad. En cambio, todo esto ha sido sustituido por comunicación. La comunicación es una estimulación que busca respuestas a estímulos, de tal forma, yo hago un anuncio y busco tu estímulo, tu respuesta tiene que ser que compres el producto que yo quiero. Hago una campaña de marketing político, es un estímulo que espera que tú reacciones votando al partido, pero en el fondo no implica que haya reflexión, que haya lo que podríamos decir ese verbo mental. Esto es una expresión muy clásica en la filosofía tradicional, donde uno es capaz de interiorizar su pensamiento y tener un diálogo con nosotros mismos. Si te fijas, cuando nos quedamos en silencio, rara vez ocurre esto, pero cuando nos quedamos en silencio empezamos como a tener un diálogo interno. Nos damos cuenta que tenemos un pensamiento que es capaz de pensarse a sí mismo e incluso dialogar con nosotros mismos. Pero esto la sociedad de hoy lo impide. Lo que ha hecho la sociedad actual es generar lo que se ha llamado la sociedad de ruido de fondo, donde siempre estamos enchufados a ruido, a programas, a WhatsApps, bueno, y entonces este no parar de la comunicación lo que impide es que haya verdadero lenguaje. Entonces, en una sociedad cuando deja de haber lenguaje, ya no hay, es una sociedad de masas, no hay posibilidad de estructurar comunidad. Aquí yo creo que podríamos contrastar muy bien lo que es una comunidad, lo que es una sociedad de masas. Vale. Frente a estas características de la sociedad de masas, Javier, tal vez me viene ahora a la cabeza una serie de objeciones que pueden parecer un poco contrarias precisamente a lo que ahora mismo estamos describiendo, ¿no? Es decir, hablas de desarraigo, pero en cambio vemos movimientos nacionalistas muy fuertes. Se habla, por ejemplo, de ausencia de reflexión, pero vemos cómo determinadas filosofías orientales llevan a cabo que muchas personas vayan por ese camino para encontrar esa paz interior o para encontrar esa autorreflexión, ¿no? Se habla también de control social en un ámbito, como es la democracia, en la que todo el mundo tiene claro que el poder es del pueblo. No sé si me estoy explicando. Es decir, hay como una especie de paradoja, ¿no?, entre desarraigo, pero movimientos nacionalistas fuertes, ausencia de reflexión interior y de pensamiento interior, pero por otro lado, movimientos orientales y filosofías orientales que llevan a mucha gente a intentar esa búsqueda interna. Control social, pero por otro lado se habla por parte del poder político de transparencia. ¿Cómo se puede comer ese desaguisado, Javier? Un desaguisado, nunca mejor dicho. Sí, porque esta sociedad de masas y sobre todo, evidentemente, las estructuras de control de la sociedad de masas, evidentemente saben que el hombre no puede vivir sin un sentimiento de arraigo. Esto es evidente. Una vez desarraigado, lo que se crea es un concepto de sustitución, porque no es lo mismo la idea de patria, donde tú estás arraigado a una tradición por tus padres, evidentemente, que un movimiento meramente identitario. Precisamente los movimientos nacionalistas surgen como formas de identidad forzada
muchas veces creada con códigos comunicativos, que antes hemos dicho. Esto es, se crean unos códigos simbólicos, se crea pues se crea un himno, se crea una bandera, se crea una historia, y a partir de ahí, sin necesidad de que eso tenga vinculación con la historia real de un pueblo, se puede crear un movimiento nacionalista. Pero eso es un artificio más que evidente. Tiene un proceso histórico a partir del siglo XIX, evidentemente, los movimientos nacionalistas, pero ahora en la modernidad o posmodernidad corresponden más a lo que Maffesoli llamaba el neotribalismo. Esto es, la necesidad ante la ruptura de las relaciones reales entre las personas. ¿Y cuáles son las relaciones reales o naturales? Pues entre padre e hijo, entre hermanos, entre vecinos, entre tus autoridades naturales, como puede ser tu jefe en la empresa, si eres creyente, pues tu sacerdote. Todo eso, que son relaciones que se van desintegrando en la posmodernidad por el individualismo, lo que lleva es a crear una falsa conciencia colectiva de átomos o de individuos atomizados, ¿no? Y por eso los movimientos nacionalistas son tan homogeneizantes, tan uniformizadores en ese sentido, porque corresponden precisamente a códigos comunicativos que permiten estos comportamientos colectivos de masa, que son muy parecidos a los movimientos de masas en el fútbol, ahí encontramos claramente. Con respecto, me has preguntado también... La reflexión interior, estos movimientos de carácter oriental que vienen a invitar a la persona, ¿no? a reflexionar, a encontrarse consigo misma, a alcanzar una especie de paz, de nirvana, un poquito esto. Esto también es parte de la posmodernidad, porque es una huida de nuestra tradición religiosa. Algún autor, un psicólogo muy famoso, Erich Fromm, en su obra El miedo a la libertad, donde estudia precisamente cómo en la modernidad aparece el individualismo, y el individualismo nos deja en manos de un poder que no podemos hacer nada frente a ese poder, porque nos ha arrebatado la idea de comunidad. Esto lo digo porque un ermitaño, una persona que esté en la cárcel perseguida por su religión o por sus ideas políticas y esté aislado, no significa que viva en soledad, sino que está en comunión con todos los que creen como él, o está en comunión con esa comunidad espiritual a la cual pertenece. ¿De acuerdo? Entonces, lo que está pasando en la posmodernidad es que es verdad que el materialismo en sí mismo nunca satisface, ¿no? Aunque sea una sociedad muy hedonista, necesita crear formas de compensación espiritual. La diferencia con las formas tradicionales es que precisamente buscamos una espiritualidad digamos, transmutada incluso por el capitalismo, porque muchas escuelas de budismo actuales nada tienen que ver con el budismo tradicional, sino que han sido pasadas por el tamiz del capitalismo. Se hacen encuentros de ejecutivos para que a través de la espiritualidad puedan conseguir desarrollar sus fines, pero en última instancia son fines materiales, que es triunfar en el trabajo, es ascender. Esto es el coaching. Yo he escrito algunas cosas sobre coaching en la modernidad, y detrás se encuentran de los fundadores del coaching pues auténticas sectas que jugaban con la espiritualidad para, digamos, que estos individuos insatisfechos con la propia sociedad de masas, ellos mismos creen que se liberan de la sociedad de masas, pero a través de un mecanismo de espiritualización materialista. Esto es, yo necesito que alguien me diga cuál tiene que ser mi camino para conseguir triunfar en la vida y llegar a un equilibrio que sea material y espiritual. Pero en el fondo también el material es un triunfo económico. Por eso las formas muchas veces de espiritualidad, de coaching, son instrumentos para luego triunfar en la sociedad de masas. Y habíamos también planteado como posible objeción esta aparente contradicción entre control social y sociedad democrática. Por lo que decíamos, ¿no? Todo el mundo tiene claro que el poder político está al servicio del pueblo, es más, es el propio pueblo y está controlado por el pueblo. ¿Cómo es posible que el poder político en una sociedad democrática pueda controlar a las masas? Eso también es un desaguisado, es una... ¿Qué pasa ahí, Javier?
Bueno, es muy sencillo, no. Como todo es complicado, pero se puede intentar explicar de la forma más sencilla posible. A ver, los estados modernos, que ya hablamos en la otra sesión, que toda la modernidad intenta crear estados estilo jacobino, centralista, con gran control burocrático sobre la población, llevan a que el ideal de democracia no puede aplicarse, es imposible, porque los clásicos y autores no tan clásicos, modernos como Max Weber, ya se dan cuenta que para que se dé una democracia, esto es que el pueblo se gobierne a sí mismo, tiene que ser una sociedad donde todos se conozcan, donde más o menos sean de la misma clase social, donde no haya muchas diferencias. Y esto básicamente es lo que ocurría en los municipios tradicionales, rurales, donde básicamente, incluso en la Edad Media, se habían inventado sistemas de insaculación. Esto es, a suerte se sacaba quién sería el alcalde o quién serían los concejales. ¿Por qué? Porque daba igual. O sea, todo el mundo más o menos se consideraba que era honrado, que era justo y cualquiera podía pues, desempeñar labores políticas. Pero en sociedades masificadas, sociedades burocratizadas, la estructura de poder por sí misma es jerárquica, viene de arriba a abajo y lo que necesita es crear un imaginario. Esto es muy importante para entenderlo, igual más adelante en otra sesión podemos hablarlo, cómo los medios de comunicación nos crean imaginarios de la realidad. Y uno de los imaginarios es que yo puedo dominar y regir mi vida. El poder utiliza el individualismo para crear el imaginario de que el individuo no solamente decide sobre su propia vida y existencia absolutamente, sino además, si entre varios nos ponemos de acuerdo y votamos a un partido político, podremos dirigir nuestra vida colectiva, nuestra vida colectiva. Pero esto es un imaginario y es muy sencillo de demostrar. Si yo quiero montar un partido político hoy en día que tenga un mínimo de éxito, necesitaré 3.000 millones de euros o 5.000 millones. Esto no es así. Hoy los partidos políticos están subvencionados por el Estado, las clases políticas surgen de la burocracia del Estado. Claramente estamos, si lo viéramos desde una perspectiva puramente sociológica, en una estructura de poder que se necesita legitimar ella misma como democrática. Y por eso, nunca en la historia, como nunca en la historia, hemos tenido más leyes, normas, comportamientos estructurados y definidos por el poder y al mismo tiempo la gente se siente más libre que nunca. Pero eso es una contradicción, pero claro, y esas contradicciones crean muchos problemas psicológicos, ¿no? Yo me siento muy libre y con muchos derechos, el Estado me garantiza muchísimos derechos, pero voy a tener que cumplir más normas y pagar más impuestos que nunca en la historia de la humanidad, ¿no? Y entonces, claro, eso nos llevaría a ver cómo todas estas estructuras de poder han vaciado la fuerza y la vitalidad de la sociedad. Por eso no le interesa al Estado que la gente se asocie, cree comunidades. Eso sí, le va muy bien que la gente individualmente vaya a votar a un partido. ¿Por qué? Porque una vez depositado el voto, pues yo me haré la ilusión de que yo me estoy gobernando a mí mismo, pero las oligarquías, las élites, la teoría de las élites es un tema muy clásico en la sociología y están ahí. Y las élites no accede cualquiera y las élites no son las visibles. Muchas veces lo que vemos en los parlamentos son simplemente una exteriorización de otras formas de poder económico, burocrático, mundial, geopolítico, que no lo vemos, pero que necesitan, digamos, que aparezcan representantes de la sociedad para que parezca que hay una democracia. Pero ese imaginario, una vez tienes los medios de comunicación, tienes el Estado, tienes toda la estructura funcionarial, tienes el cuerpo legislativo, etcétera, es muy fácil crear este imaginario de que el pueblo se gobierna a sí mismo. Pero vamos, si nos gobernáramos a nosotros mismos, te puedo asegurar que no pagaríamos tantos impuestos. Es evidente. Por lo tanto, esta tesis que estás, ya para acabar, esta tesis que estás describiendo, claro, viene a sustentar la idea de que la natural trascendencia a lo divino por parte del ser humano se sustituye con filosofías y con movimientos de carácter más o menos oriental, limpiados un poco por el capitalismo, como decías, ¿no? La idea, por otro lado, la idea de la necesidad, ¿no?, propia del ser humano
de vivir en comunidad, viene a ser sustituida por este imaginario de que sí, de que somos libres, de que hay un Estado que nos tutela, pero que realmente parece ser que no es así, que es un Estado que nos moldea a su imagen y semejanza, ¿no? La última palabra para acabar, es decir, ¿el Estado pretende ser Dios? Bueno, el Estado, el Estado moderno, cuando nace en sí mismo, sobre todo ya a partir de la Revolución Francesa, cuando crea el Comité de Salud Pública, la palabra salud en francés sería de salvación. Es la idea religiosa, lo han estudiado mucha gente, que es el Estado que pretende redimir al hombre de sus desgracias en la historia, de sus miserias, de lo que era propio de la religión, que es sanar al hombre en lo espiritual y llevarlo a lo trascendente, pues va a ser el Estado el que asuma esas funciones. Y entonces el Estado... Esto no lo digo yo, esto lo dicen incluso anarquistas. El Estado se convierte como un dios en la tierra, es un redentor de todas las miserias de la historia y por fin con la modernidad el Estado nos va a hacer a todos felices, nos va a hacer a todos iguales, va a crear este estado de bienestar, pero que la prueba de que esto es tan falso es que el Estado realmente no puede conseguir esto porque el estado de bienestar acaba en una especie de malestar colectivo. Muchos autores también lo han descrito. Estamos en la sociedad del malestar y por eso también retroalimenta que el Estado, digamos, la idea de salvación la materializa con la idea de la medicalización. Esto es, todos... podemos estar sanados, salvados por el Estado, porque el Estado nos va a garantizar pues la salud, ¿no? A través del sistema sanitario, a través de definir lo que son las enfermedades y este miedo a enfermar, este miedo digamos, a morir materialmente también es el análogo a la muerte espiritual, ¿no? Entonces, el Estado ha conseguido esa conjunción que tú has resumido muy bien de controlar los imaginarios. Yo pienso que soy parte de una comunidad libre porque me dejan votar, pienso que soy parte de la vida espiritual porque tengo formas, digamos, evasivas de huir del materialismo, pero a la vez todo eso me retroalimenta y me retrotrae otra vez al materialismo, que a su vez retroalimenta a las élites que permiten tener sus ciudadanos consumidores. En la palabra quizás que mejor lo define es esto. Hemos pasado del ciudadano como ciudadano político al ciudadano consumidor. Y entonces, por eso, cuando estudiamos marketing, vemos que la comunicación política y la comunicación comercial ya es prácticamente idéntica. O sea, utiliza las mismas estrategias porque es lo que hemos comentado antes, como ya no hay palabra, no hay lenguaje, solo hay comunicación. Y entonces estos fenómenos o estos mecanismos son muy potentes. Muy bien, pues don Javier, muchísimas gracias. Podríamos decir que esta entrevista, para las personas que nos estén viendo, la vamos a dividir en dos bloques. Paramos aquí el primer bloque, despedimos a don Javier y ya en breve montamos el segundo bloque de esta entrevista-conferencia relativa al miedo y al control social. Muy bien, don Javier, muchísimas gracias y hasta ahora mismo. Muchas gracias. Gracias.